Abdala y presidente, por ahora, interino del directorio del Partido Nacional. Buenos días. Muy buenos días, un gusto, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué interino? Interino porque en realidad el directorio que tengo el honor de presidir desde el día de ayer está culminando su mandato. Próximamente, seguramente después de las elecciones del 10 de mayo, habrá que fijar la fecha. El partido tendrá que convocar a su convención para que designe el nuevo directorio. Este es el directorio en realidad que emanó de las otras elecciones internas, de las del 2014. Por lo tanto, bueno, lo que corresponde ahora es que, como hay una nueva convención, hay una nueva composición de la voluntad soberana del partido expresada en las elecciones internas y manifestada en la integración de la Convención Nacional, que es donde radica la soberanía, que sea la Convención la que designe el nuevo directorio como lo establece la Carta Orgánica. Por eso es un poco el concepto del interinato. Bueno, yo no creo que siga por una razón muy sencilla. Ese nuevo directorio tendrá que representar la realidad interna del partido. Por lo tanto, los distintos sectores, en función del respaldo que tengan en la convención o que tienen en la convención, tendrán mayor o menor representación en el directorio. También es verdad que cuando pusieron a Argimón, en realidad se la puso casi por su calidad de surcidora, de persona de centro del partido que había pasado por distintas corrientes políticas y era como alguien ideal para poder realizar esa tarea de surcir en la interna. Y en ese caso, usted también podría reflejar esas características, vamos a decir. Está bien. Supongo que en alguna medida queda mal que yo lo diga, pero si mis compañeros ayer tomaron la decisión que tomaron es porque entendieron que, aunque más no sea en este tramo de la vida del país y del partido, en este periodo que me toca encabezar la autoridad partidaria, yo estaba en condiciones o reunía las condiciones como para estar a la altura de ese desafío. Pero el futuro, en todo caso, lo dirá el futuro. Vamos a esperar las circunstancias y creo que además dependerá fundamentalmente de que haya el diálogo político que tiene que haber hacia adentro del partido. Es un tema que hoy no está planteado, no está en la agenda, porque hoy a lo que asistimos es algo muy importante, que es el inicio de nuestro gobierno, y es lo que el directorio, entre otras cosas, ayer estuvo analizando con mucho detenimiento, la marcha de la política del poder, de las políticas del Poder Ejecutivo, que ya llevan una semana o 10 días, y que creo que en una semana o 10 días hemos visto ya señales muy nítidas de que los cambios están en marcha y ayer evaluábamos con mucha satisfacción los pasos que se vienen dando desde el gobierno. Y además como integrante del directorio de ANCAP, ¿cómo se evalúa toda esta situación de los combustibles, del precio del petróleo? ¿En qué estamos? Más allá, ¿no?, de lo que escuchábamos recién de Gerardo. Bueno, yo fui director de ANCAP hace muchos años, de manera que ahora... Hay quien dice que vuelve a ser. Bueno, hay rumores, pero con toda franqueza, Nicolás, son solo rumores. Yo no he recibido hasta ahora ningún tipo de planteamiento, no he sido convocado por el presidente ni por el Poder Ejecutivo. Si lo fuera en los próximos días, el gobierno no se ha terminado de integrar, como es notorio. Ayer se anunció que en el día de hoy, tengo entendido, se remitirían al Senado las solicitudes de venia para los presidentes de las primeras empresas públicas. Sí, que en el caso de ANCAP justo se da la particularidad que la va a presidir alguien designado por el Partido Colorado. Sí, a quien conozco, que es un excelente técnico, el ingeniero Alejandro Stepanisic, que además tiene una larga trayectoria en ANCAP. Cuando yo fui director hace 20 años, él ya era técnico de la empresa, hoy es gerente de un área y es un hombre muy competente. Creo que eso claramente los uruguayos lo van a advertir cuando inicie su actuación. ¿Trabajaría cómodo con él entonces? Yo trabajo cómodo donde mi partido entienda que debo trabajar cómodo. Y hoy estoy muy contento en esta responsabilidad que se me ha dado. Repito. Ahora, sobre el tema, ya vamos a hablar sobre otros asuntos, pero sobre el tema de las tarifas. Sí. Yo estaba repasando, no sabemos lo que se va a anunciar, pero se especula más o menos un 10% en alguna, el tema. Pablo Abdala, 28 de diciembre de 2018, anuncio de suba de 7,8% de OCE, 7% Antel, 5,7% UTE y ANCAP no variaba sus precios. Tarifazo. Las autoridades deberán comparecer ante la comisión permanente para dar explicaciones Citaremos a los ministros. En cada aumento tarifario, usted decía tarifazo. ¿Cómo van a hacer ahora para plantarse ante un eventual aumento del 10% de las tarifas sin decir que es un tarifazo? Lo que pasa es que el concepto de la política tarifaria es bien distinto en el caso del Frente Amplio que en el nuestro, y lo dirán las circunstancias. Nosotros lo que cuestionábamos no era que el Frente o que el gobierno anterior adecuara las tarifas. Nunca dijimos que con determinada regularidad o periodicidad se revisara el costo de los servicios. Todos los años es razonable que se actualicen los costos, que se actualice el valor del dólar, la depreciación de la moneda, la inflación, el costo de la mano de obra.
los insumos que utilizan las empresas públicas para producir los bienes que venden o para brindar los servicios que prestan. El tema es que el gobierno no se quedó en eso. Y eso era lo que nosotros cuestionábamos. En esa oportunidad, que es verdad, yo convoqué a Monsechi y a Astoria, a la Comisión Permanente, el precio del petróleo se había derrumbado, pero además, en el caso de UTE, por ejemplo, los servicios de UTE informaban que el costo de abastecimiento de la demanda, es decir, el costo que le representa a UTE producir la energía eléctrica, distribuirla y comercializarla, estaba cubierto con las tarifas que estaban vigentes en ese momento. UTE llegó a solicitar en el periodo pasado, recordémoslo, rebajas tarifarias, los servicios de UTE, y después el Poder Ejecutivo aumentaba las Pero ¿y tarifas. eso que Hoy también. desapareció de un plumazo? No, hoy no. Digo, UTE no está bien colocada. Bueno, pero es que hoy claramente Digo, hay... cubierta, hoy es la misma situación, creo. No. ¿No? Yo ese informe no lo tengo. Es decir, que ha caído el precio del petróleo no hay duda, y ya hemos escuchado al secretario de la Presidencia diciendo que eso es un elemento que va a permitir un alivio, que eventualmente permitiría que no suba el precio del gasoil. Veremos cuáles son los anuncios de hoy. Y que eventualmente eso ayude, por lo tanto, a enjugar determinadas situaciones de incrementos de costos. Lo del IMESI, yo tengo una diferencia con Rodríguez en cuanto a con lo que escuchábamos recién. El IMESI que debió haberlo actualizado el gobierno, porque siempre lo actualizó, no este gobierno, todos los gobiernos con vigencia el 1 de enero, de acuerdo a la inflación como lo establece Sobre la eso ley. sí que no hay discusión. Bueno, el gobierno no lo hizo. El gobierno no hizo lo que hizo Es siempre. como no subir la base de prestación del BPC. Entonces, digamos claramente de qué estamos hablando, de un gobierno que durante 15 años utilizó las tarifas para recaudar y para paliar en algo el déficit fiscal, cosa que nuestro gobierno no se propone hacer, esa es la diferencia fundamental. Bueno, y ese gobierno que hizo durante 15 años, en esta oportunidad no solo ni siquiera adecuó los costos, sino que cuando asumió el nuevo gobierno y pidió la información, no tuvo ni siquiera la actitud de colaboración Pablo, va a ser de brindar los datos. difícil explicar cómo un aumento del 5,7% era un tarifazo y un aumento del 10% es una adecuación de costos. Bueno, pero... va a ser bravo para la opinión pública, digo, ya no hablo de Nicolás Núñez, digo, para cómo ustedes se van a posicionar ante la opinión pública. Los guarismos todavía no se han conocido, vamos a esperar a los anuncios del día de hoy. Yo no sé los aumentos si van a ser de un 8, de un 5, de un 10, no lo sé. Estamos hablando además de un paquete que incluye los combustibles eventualmente, tampoco lo sabemos, la tarifa eléctrica, las tarifas de Antel, la tarifa de OCE, es decir, los servicios públicos. Obviamente cada uno de ellos tiene una estructura particular, una paramétrica específica, y me parece que en eso es en lo que se ha estado trabajando. Con relación, repito, a algo que nosotros nunca hubiéramos cuestionado y nunca cuestionábamos. Yo presenté un proyecto de ley, siendo legislador de la oposición, para establecer por ley una paramétrica de adecuación de los precios de los combustibles, partiendo de la base o habilitando al Poder Ejecutivo a que revisara y actualizara los costos y por lo tanto las tarifas el 1 de enero, una vez al año, y autorizando al Poder Ejecutivo cada 3 meses a hacer una revisión de la evolución del precio del petróleo y de la cotización del dólar, que son los dos aspectos que, como aquí se decía muy bien, afectan en un caso el 40%, en otro caso el 50% de los costos de los combustibles, y eventualmente, en función de la evolución del petróleo, que cada 3 meses o trimestralmente, para darle transparencia, se adecuaran las tarifas a la suba o a la baja. En Chile, por ejemplo, los combustibles suben o bajan todas las semanas de acuerdo a la evolución del petróleo de los últimos días. Bueno, que a nuestro sistema le falta transparencia en cuanto a la política tarifaria, no hay ninguna duda. Por eso este gobierno, que heredó esta situación y tiene que actuar con este sentido de emergencia frente a esta realidad tarifaria, al mismo tiempo se propone ir hacia un sistema diferente. En la ley de urgente consideración hay medidas, ustedes lo saben bien, que apuntan a fortalecer el papel de las entidades reguladoras y que a partir de ahora sea la Ursea, por ejemplo, en el caso de ANCAP o en el caso de UTE, la que determine cuál es la estructura de costos que determina determinado nivel de precios. ¿Está determinado cuándo se anunciará este aumento de tarifas? Ahora se ha postergado, ¿no?, por la inestabilidad del dólar y por la situación que se está viviendo, pero ¿se sabe una fecha estimada? Yo no integro el Poder Ejecutivo y no puedo hablar por él, pero creo que es un dato que ya es público de que en el día de hoy seguramente haya anuncios en ese sentido. Decías que el Frente Amplio había realizado toda esa política de aumento de tarifas para recaudar, lo cual es obvio, hay que recaudar, y que ustedes no tendrían ese alineamiento. ¿Cuál sería? Bueno, el propósito precisamente, hay un plan económico que apunta a generar ahorros, a disminuir el costo del Estado, a cambiar la política del gasto público y a ir paulatinamente, por lo tanto, atemperando el déficit, no eliminándolo completamente, pero sí bajándolo gradualmente y generando ahorros que permitan de a poco ir bajando las tarifas en términos reales, en su relación con la inflación. Es decir, utilizando las tarifas exclusivamente como un instrumento que debe
compensar los costos de las empresas públicas, como yo decía recién, para la generación y para la distribución de sus bienes y de sus servicios. Yo creo que lo que realmente resulta dañino para la economía, para la producción y para la competitividad del país es a lo que hemos asistido en estos últimos años. A que la ministra Cose, cuando era ministra de Industria y Energía, le anunciara al país que estaban en condiciones de bajar los precios de la UTE y la tarifa eléctrica, y que después el ministro Astori resolviera un aumento del 4 o del 5%. Esas cosas eran las que pasaban y esas eran las cosas que nosotros denunciábamos. Yo creo que, más allá de que pueda haber dificultades en la comunicación, sin embargo, son situaciones bien diferentes. Porque aparte hay que poner todos los datos arriba de la mesa. El precio del combustible es 1 año y medio que no sufre variaciones, o sea, eso no, es así. La inflación, generalmente los aumentos, por ejemplo, en el caso de la UTE, que es verdad, sobre todo Kramerman había dicho, estamos en condiciones de bajar 30% en los próximos años. Pero es verdad que si empezamos a medir por real, ¿no? La inflación siempre estuvo por arriba de los aumentos de UTE, es decir, es más complejo que un titular. Por eso yo decía que después va a ser difícil para comunicar, porque es una situación bastante más profunda que la lectura que se puede hacer a prima facie acerca de cuánto es el número del aumento. Ahora, en el caso de ANCAP, Nicolás, tú recordarás, en el año 2017 la ingeniera Jara reconoció que se habían generado ahorros por la baja del precio del petróleo a lo largo del año de más de 120 millones de dólares, pero en función de la realidad patrimonial de ANCAP, que no nos olvidemos que ANCAP estuvo fundida. El ministro Astori, cuando fue al Parlamento a fines del año 2015 a pedir urgentemente la capitalización de ANCAP, nos dijo: ANCAP está al borde del patrimonio negativo, no tenía plata para pagar el petróleo que había que importar para refinar los combustibles. Y bueno, y entonces, como hubo que reperfilar los pasivos y hubo que recomponer el patrimonio, la ingeniera Jara con mucha honestidad dijo: no bajamos las tarifas porque estos 150 millones de dólares que podrían haber bajado las tarifas los tenemos que utilizar para rescatar ANCAP. Otro asunto que a mí me interesa hablar, porque estamos de cara, y esto me parece va a ser algo central para el directorio del Partido Nacional en los próximos meses, y es la carrera electoral. Ahora el Partido Nacional goza de comandar el Poder Ejecutivo, que es algo que no le ha pasado mucho en la historia, por eso me imagino que está obviamente todo el partido embanderado, pero casi que como una contracara de lo que pasaba en las elecciones nacionales, en las municipales Frente Amplio sabía que arrancaba las elecciones municipales y en 12, 13, 14 intendencias del país iba a perder. Y que el Partido Nacional iba a gobernar la mayoría del territorio nacional con las elecciones departamentales. Algo que se me hace, no hay que ser tampoco tener demasiadas luces políticamente, el Frente Amplio va a utilizar es: el Partido Nacional tiene 12 intendencias y hay por lo menos 3 jefes comunales muy cuestionados, de hecho 2 ya ni pertenecen al Partido Nacional. O sea, de las 12, el 25% está con cuestionamiento y en 2 ya los intendentes ni siquiera son del Partido Nacional porque por situaciones privadas, particulares, en el caso de la Intendencia de Colonia, bueno, por el tema de la pasantía, los jefes comunales renuncian al partido, ni siquiera a su cargo no, pero al partido. ¿Eso no es una dificultad anexa para el momento de las elecciones de las intendencias? Esto de lo que ha pasado con Moreira, con Vascu, con Cara. No. Son situaciones bien distintas esas 3 que acabas de mencionar y lo puedo explicar muy rápidamente. Distintas cada una en sí. Por supuesto. Y además creo que el partido está en una situación absolutamente saludable porque estamos viviendo un momento maravilloso, entre otras cosas por el resultado electoral de octubre y de noviembre del año pasado, y porque además advertimos que en los departamentos el partido está camino a ganar varias intendencias. Yo creo que vamos a repetir en las 12 que ya ganamos y eventualmente vamos a ganar alguna más. Y no descarto el departamento de Montevideo, que es un capítulo aparte, pero francamente lo digo, estamos muy esperanzados en lo que está haciendo Laura Raffo como candidata de la coalición multicolor. Ahora, en cada departamento hay realidades diferentes y no tiene nada que ver lo de Vascu que lo de Moreira. Vascu no es candidato a nada. O sea, ya no solo no pertenece al Partido Nacional, sino que se va para su casa, porque él mismo lo anunció. Allí el candidato es Guillermo Besosi y hay otro compañero que también es candidato del partido. Y si esto incide en la realidad de Soriano, es un tema que deberán resolver los ciudadanos que votan en el departamento de Soriano. Pero las encuestas indican que el Partido Nacional va a retener la intendencia de Soriano. En Colonia pasa otro tanto. Allí sí, Moreira, que ha estado complicado con el caso que todo el país conoce, sin embargo, según las encuestas, está liderando y probablemente gane. Hablando estrictamente de la perspectiva electoral, después podemos analizar cada situación en particular en términos de la valoración o el análisis que la situación nos merezca. El caso de Moreira... si no era una mancha para el partido. No, yo entiendo que no. Porque quiero decir, en el caso del intendente Vascu, sin duda hubo un apartamiento de la ley
incursionó él en un ilícito de carácter penal. Y eso es grave. El partido ayer hubiera resuelto, sin duda, pasarlo a la Comisión de Ética para aplicarle la sanción más grave que correspondiera. No lo tuvimos que hacer porque presentó renuncia al Partido Nacional, ya no pertenece más a él. ¿Se lo incitó a que renunciara? No, tampoco. Lo hizo por voluntad propia. Nosotros estábamos a la expectativa de su reacción personal y su reacción personal fue esta. En el caso de Moreira hubo una investigación judicial que descartó la comisión de cualquier tipo de delito. Podremos discutir desde el punto de vista ético y hay opiniones y valoraciones. Ahora, estamos hablando de una discusión ética que se sustenta en audios que la justicia ha dicho que fueron manipulados. Es una situación muy compleja. Yo creo que la debe laudar la gente de Colonia dentro de 60 días cuando tenga que votar. Ahora, está bien que laude la gente de Colonia, ¿no? Funciona así el sistema, pero representa al Partido Nacional. Bueno, o sea, en verdad, Moreira va a ir sin pertenecer al Partido Nacional, pero como candidato a intendente, representando al Partido Nacional, pero tú sabes, no Leonardo, de Colonia. Tú sabes, Leonardo, al Partido Nacional. Tú sabes, Leonardo, que ahí hay una particularidad que tiene que ver con algo que mencionaba Nicolás, y es que todavía no nos adaptamos del todo al funcionamiento del nuevo sistema electoral. En realidad, a Moreira ahora no lo promueve como candidato del Partido Nacional, porque no fue una decisión que surgiera ni del directorio del partido, ni de la estrategia nacional, ni de la calle Pou o Larrañaga o no sé quién. No, fue la Convención de Colonia la que promovió su candidatura, actuando la Convención de Colonia como órgano elector, como colegio elector departamental. Es una decisión frente a la cual el directorio del Partido Nacional nada puede hacer, porque la Convención de Colonia, cuando elige los candidatos a intendente, no actúa en nombre del Partido Nacional, actúa como un órgano constitucional autónomo, que ejerce una potestad constitucional, porque la Constitución le manda a la autoridad departamental de cada partido a proclamar los candidatos. Tanto es así que en Colonia inclusive hay otro candidato que no es del Partido Nacional, que es un candidato de Cabildo Abierto. Nosotros no respondemos por él. Vota bajo el lema Partido Nacional porque lo resolvió el Colegio Electoral Departamental de Colonia. ¿Me explico? Entonces digo, capaz que es difícil ¿No es peligroso de explicar esa situación en la cual una idea global, como es la concepción, el concepto Partido Nacional, como lo es, los partidos son eso, ¿verdad? Gente que se adhiere en torno a una idea, ¿verdad? Somos idea, tienen ustedes en su propio escudo. No es complicado, no deja como medio expuesto a todo un partido que una persona, más allá de que sea legal y que responda obviamente a la Junta Departamental de Colonia, que represente un partido, una persona sospechada, como es el caso de... más allá de los audios? Bueno, pero ¿quién tiene la autoridad suficiente como para extender un juicio ético, hacer un juicio ético y tomar una medida drástica? Pero como presidente del Partido Nacional, bueno, se pueden impulsar medidas para no quedar en esa situación. Pero es que las medidas las hemos impulsado, nosotros le hemos dado parte a la Comisión de Ética, hemos recibido de la Comisión de Ética informes con relación a este asunto, el tema ahora está nuevamente en la Comisión de Ética. Ahora, repito, es un tema que está planteado en los términos que todos conocemos y que en 60 días serán los ciudadanos de Colonia los que van a juzgar si está bien que Moreira siga siendo intendente o no. Yo creo que eso al Partido Nacional en nada le afecta, francamente lo digo, y además tampoco podemos tener una visión, y por supuesto eso contradice la visión histórica del Partido Nacional, de una organización centralizada, que desde la Plaza Matriz, desde el directorio, resuelve vidas y haciendas de todo el mundo y de todos los departamentos y de todos los candidatos. Las autonomías departamentales hay que respetarlas y así como hay que respetarlas en el plano del gobierno nacional y departamental, hay que respetarlas también en cuanto a la vida de los partidos y sobre todo un partido como el nuestro que tiene tanta raigambre precisamente en los rincones o en los confines más alejados y más profundos del país. ¿Le preocupa como presidente, sabemos el desgaste que implica ser gobierno? Que dice, bueno, estamos en un excelente momento y me imagino que sí, ¿no? Debe ser un placer subir por las escaleras, ¿no? Sentarse y pertenecer al partido de gobierno. ¿No le preocupa lo que pase después, el desgaste de las figuras, la renovación que pueda verse interrumpida? Porque estas figuras, líderes algunos, no pueden formar a los que lo siguen. ¿Le preocupa esta situación más allá de que recién está empezando? ¿Pero se sabe el desgaste que implica? Esto es parte de la actividad política y la actividad política implica asumir riesgos siempre, en el gobierno y también en la oposición. Y me remito, el próximo domingo vamos a homenajear a Wilson, que es el 15 de marzo y se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y Wilson, con esa sabiduría que lo caracterizaba, dijo en otro contexto, qué poca gracia tendría la actividad política si midiéramos todo en función del costo que pudiera reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral lo que hacemos cuando hacemos política. Y bueno, esto es así. Yo creo que uno tiene que actuar con honestidad, con franqueza. Nosotros estamos convencidos de que estamos en el buen camino, en la buena senda y que tenemos el equipo, las ideas y el programa
suficientes y necesarios como para completar una buena gestión de gobierno. Y a eso nos vamos a abocar. Si por el camino hay que pagar costos, pagaremos los costos que haya que pagar, pero sabiendo que al final del camino está la recompensa y que sin ninguna duda lo que hay que ser es coherente, transparente y honesto y actuar en función de lo que uno cree. Y eso es lo que estamos haciendo. Y reitero, Leonardo, en el balance inicial que hicimos de los primeros 7 días de gobierno al día de ayer, nosotros notamos que estamos cumpliendo con lo que le prometimos a la gente, que los cambios están en marcha. Se puede coincidir con ellos o puede discreparse, pero que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y que la gente lo está interpretando. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, sin duda, la gente está viendo que aquello que nos reclamaba la gente hoy lo estamos correspondiendo desde la acción de gobierno, es algo que nos tiene muy tranquilos y muy contentos. Pablo Adala, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, con mucho gusto.